SER Podcast. Lo que van a escuchar ahora en SER Podcast es más necesario que nunca, la ciencia en A Vivir. Can't you see this riot inside of my veins? Hey, love, I'm overcome by desire. How must I wait? In the water, fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go wherever you go. Por segunda vez en lo que va de programa, pero Estupiñán, buenos días. Buenos días otra vez. ¿Has estado por aquí tomando un croissant o algo? Escuchando a Millás. Bueno, hay que recordar para quien se ha incorporado tarde que esta mañana Pera nos ha dado una pequeña clase de la ciencia del sexo para explicar algo, iba a decir inexplicable, pero algo... Lo ardiente Sí, que era exacto. el monarca. Pera Estupiñán es químico, es bioquímico, conduce en la 2 El cazador de cerebros y desde aquí, por supuesto, un abrazo. Seguimos esperando el regreso de México de Javier San Pedro, se va acercando, Sí. va quedando menos. Sí, esperemos, Javier. Esperemos que dentro de poco, ánimo, Javier. Oye, gran polémica esta semana entre el gobierno y Ayuso, que ha dejado que los niños no lleven mascarilla en los recreos, cuando en realidad es algo que ya se podía hacer si mantenían la distancia y estaban al aire libre en los patios. Yo no sé si estas polémicas superficiales en el fondo no están contribuyendo a nada, ¿no? No, claramente no. O sea, y bueno, están contribuyendo a tener notoriedad, que los políticos estén constantemente, en este caso Ayuso, en los medios, que transmitir la sensación de que es la que toma decisiones, que hay liderazgo y tal cual. Y entonces esto, pues les tendrá reto político, pero Claro, pero no más, y tampoco deberíamos darle más espacio en los medios. Hay mucho interés también en estudiar si el COVID es una enfermedad estacional. Sí. El Instituto de Salud Global de Barcelona dice que sí, que en todas las olas de la pandemia el clima ha jugado un papel Sí. determinante y Sí. no hay más que ver el mapa mundi para Sí. entenderlo. Esto sí que es interesante, más que lo de Ayuso. No, desde el principio había esta especie de misterio, porque se dijo que fue en primavera que apareció la primera ola, la pandemia, y las primeras voces decían que cuando llegara el verano, pues por las temperaturas, por la radiación ultravioleta, pues desaparecería el virus y que podría aparecer de nuevo en el otoño como si fuera estacional. Entonces algunos virólogos dijeron, no está claro que sea estacional, y además y acertaron en este caso, con la cantidad de virus que hay, con el índice de la pandemia, no relajemos, o sea, a la que las medidas las disminuyes un poco, esto va a volver a crecer, y es lo que pasó en la segunda ola que pasó en verano, ¿no? Pero ahora, ya con tiempo, con menos circulación del virus, un estudio de 162 países, correlacionando temperatura, humedad y tal, ve que sí que tiene un componente estacional este virus, que sabemos que se va a quedar por mucho tiempo entre nosotros, no de una manera tan dramática como ha ocurrido hasta ahora, pero que sí que tendrá esta estacionalidad según los datos que hay ahora sobre la mesa, que van cambiando, claro. También datos sobre los efectos o la duración de los efectos de la vacuna monodosis de Janssen. Ahora se sabe que habrá que ponerse una dosis más. Si hicieran ensayos con una sola dosis, pudo tener que ver con que iban más retrasados que Pfizer y Moderna en el desarrollo. Esto desde el principio se sospechó que la estrategia, digamos, comercial un poco de Janssen era distinguirse de Pfizer y Moderna, o sea, ya que iban más lentos, distinguirse aportando que ellos lo hacían solo con una dosis. Entonces no hicieron ensayos desde el principio con dos dosis. Entonces, en el momento que demuestran que con una dosis hay un 66% de protección, que es suficiente como para justificar darla, pues se dio.
Y se preguntaban desde el principio, ¿qué pasaría si fueran 2 dosis? Bueno, esto no lo hemos ensayado, pero esto hay un punto arbitrario en estas decisiones iniciales. Es igual como con Pfizer, que la segunda dosis se dé en 3 semanas. ¿Por qué 3 semanas y no 4? Bueno, se calcula que puede ser mejor, se ensaya con 3 semanas y dice, los resultados buenos los tenemos en 3 semanas. ¿En 4 o en 2? No lo sabemos. Y volvió a ocurrir con lo de mezclar vacunas. Que hubo esta polémica hace un tiempo de si tenías primero AstraZeneca, después Pfizer. Había indicios de que podía ir mejor la combinación, pero como los ensayos no se habían diseñado así, no era suficiente como para tal. Ahora se ha visto con Janssen que empezaron a hacer ensayos con 2 dosis, pues que mejora muchísimo. Era algo previsible, pero como no estaba demostrado, no puedes suministrar 2 dosis sin haberlo testado antes. Es como ¿hasta cuándo dura la vacuna, ¿no? Esa gran pregunta, pues no puedes saberlo hasta que no dejes pasar el tiempo todavía. Moderna eran 4 semanas, ¿no? Pfizer 3, Moderna 4. Hay un equipo español, y me acabas de enseñar un vídeo que tenías tú en tu teléfono, porque tú en su día entrevistaste a la protagonista de esta noticia. Un equipo español que ha logrado que una mujer ciega reconozca formas y letras gracias a un implante en el cerebro. Eduardo Fernández es el director del estudio, tú estuviste con él y en el vídeo no solamente se veía a la señora charlando contigo, sino el chip, que es muy chiquitito, y pensar que eso metido en el cerebro a una persona ciega le puede hacer distinguir formas es increíble. Es alucinante. O sea, Berna, que era la persona que se prestó voluntario, además de una manera muy altruista, ella en el vídeo explica que ella sabe que no le llegará a esto, que esto no lo está haciendo para ella no va a recuperar la visión, porque esto tardará un tiempo en aplicarse, pero que a alguien le llegará, dice, ¿no? Y ella sufrió un problema de retina y se quedó ciega y le implantaron. O sea, el mecanismo es conceptualmente sencillo. Tú tienes una especie de retina artificial, una cámara que envía una señal eléctrica mediante un chip que te implantan directamente en la corteza visual de tu cerebro. Y entonces ella relata cómo en las primeras pruebas de repente empezó a decir, oye, que estoy viendo un punto. O sea, de no ver nada, o sea, imaginaros oscuridad negro, absoluta. Oscuridad absoluta, de repente un punto. Y después una línea. Formas que no eran necesariamente lo que tenía delante. Lo que tenía delante, ¿no? Pero empezaba a construir patrones. Dice, allí ella puede llegar a entender con entrenamiento que un perro es ese patrón, que una persona es ese patrón, percibir movimientos y con el tiempo llegar a recrear una especie de visión. Esto, o sea, conceptualmente, es un paso gigantesco, ¿no? Sí, o sea, falta, pero pensar que podemos decodificar un poco el lenguaje del cerebro es fascinante y muestra que poquito a poquito se va avanzando. Y te comento otra noticia de la semana que ha sido muy, muy importante, y esta ya está mucho más cerca, que es lo del trasplante de un riñón en este caso. Una mujer en muerte cerebral. Exacto, que el riñón de un cerdo. Es decir, hay un rechazo enorme, no puedes meter un riñón de un cerdo en una persona, pero si tú modificas genéticamente a ese cerdo para que las proteínas de las membranas de sus células y de sus órganos no generen rechazo a un humano, podrías pensar que es porque los órganos de los cerdos son de un tamaño parecido a los nuestros, entonces podrías pensar que podrían ser una fuente de órganos que se necesitan muchísimos más. España es líder en donación de órganos, pero otros países no tanto, y bueno, hay demanda igualmente. Desde hace tiempo se sueña que los órganos crezcan en cerdos y puedan utilizarse en trasplantes. Pero claro, esto hace 10 años, 15, era como muy lejano, era como casi prácticamente imposible. Y ahora ya como decías tú, a una mujer en muerte cerebral se ha trasplantado y se ha seguido durante 3 días y visto que no genera rechazo y que hace su función el órgano de cerdo. Entonces, esto sí que te hace pensar que esto está mucho más cerca. O sea, lo del chip en el cerebro, igual son 2 décadas o 3, quién sabe. Esto
Yo creo que es muy significativo, ¿eh? Podría ser más cerca de lo que parece. Hay una entrevista hoy creo que es hoy en El País con el Nobel de Medicina, hablando de oncología, es un oncólogo, también diciendo esto, ¿no? Como que hay cosas que da la sensación ahora que están muy cerca, ¿no? En un plazo de 10 años, de 10 a 20 años, con todas las técnicas que hay ahora, lógicamente, bueno, tú las conoces mejor que nadie, ¿no? De atacar el cáncer, no usando métodos tan abrasivos como la quimioterapia, ¿no? Sino métodos mucho más específicos, y que de aquí a 10 años es posible que haya no soluciones, pero sí fórmulas para mitigar que ahora no somos capaces de imaginar, ¿no? Sí. La inmunoterapia en cáncer ha sido un avance muy grande, ya se está utilizando, pero es que están haciendo inmunoterapias cada vez más precisas, como lo que llaman lo de las CAR T-cells y tal, es decir, lo que llaman terapias individualizadas y de precisión, es decir, inmunoterapia es conseguir que tu propio sistema inmune ataque el cáncer, y eso pues con unos fármacos genéricos se había logrado, pero ahora es que sacan células de la médula, de tu propia médula, las modifican genéticamente para que ellas ataquen al tumor y están generando, bueno, curando cánceres que antes eran incurables. Sí, esto era a raíz de que ha sido premiado por un descubrimiento que en realidad tiene su origen en el año 1890 y pico, un descubrimiento médico, no lo he leído, que viene de muy lejos, pero dice que esos periodos afortunadamente cada vez se van reduciendo más, y que en el caso de la lucha contra el cáncer él es optimista en que habrá grandes novedades en los próximos 10 o 20 años. Oye, este verano una empresa rusa de videojuegos que se llama Xoya despidió al 30% de la plantilla, 150 trabajadores, y no lo hicieron los jefes ni la cúpula directiva, lo hizo un programa de inteligencia artificial que decidió que esas personas, 150 personas, no eran todo lo productivas que debían de ser. Esto es una novela, ¿eh? Ya. ¿Tú te imaginas? Este programa se mete en... o sea, yo creo, no sé, la primera reacción es un poco como de rechazo, ¿no? De decir, ostras, no porque no acierten, sino porque seguro que el 100% no aciertan. Alguien se habrá equivocado la máquina, ¿no? Y piensas, con todo esto de la inteligencia artificial siempre dice, bueno, en el momento que la inteligencia artificial lo haga mejor que el humano o se equivoque menos que el humano, ya está justificado. Pero ¿aceptamos igual que se equivoque la máquina como que nos equivoquemos nosotros para echar a alguien? Es como... Y la clave de esto es que siempre hemos pensado que los robots nos quitarán los puestos de trabajo porque lo harán mejor que nosotros, pero no habíamos imaginado que nos van a despedir, que los robots van a estar al frente de recursos humanos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que sabrán quién es productivo, quién no es productivo y a quién hay que dejar marchar. Bueno, dejar marchar es un eufemismo que no debemos usar. Beatriz Lucía es directora de Talent Analytics en el Instituto de Ingeniería del Conocimiento. ¿Cómo estás, Beatriz? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? No sé si lo hemos contado bien y me gustaría saber si es realmente un algoritmo el que ha decidido en esta empresa la gente que se va a la calle. Bueno, sí, yo creo que es un claro uso de mal uso de un algoritmo en este ámbito, ¿no? Lo primero porque los algoritmos se equivocan, igual que las personas, pero es que en este caso, en el ámbito de los recursos humanos, detrás de un dato hay personas. Y por tanto, las decisiones que se tomen utilizando el algoritmo tienen que ser intervenidas por personas que cuentan con otra información distinta que no proporciona el algoritmo, ¿no? Entonces, a mí me parece un claro ejemplo de un mal uso de un algoritmo en este ámbito. Claro, esos datos marginales que seguramente no se han tenido en cuenta, seguramente claro, en recursos humanos saben que no es lo mismo despedir a una persona de 50, 55 años que no va a encontrar trabajo seguramente, que despedir a uno de 25 que lo tendrá más fácil. Claro. Quiero decir, siempre hay un margen de empatía que el algoritmo no va a tener, ¿no? Eso es así, eso siempre es así. Y además hay muchos datos que el algoritmo no tiene en cuenta. O sea, los algoritmos yo siempre digo que los algoritmos son muy tontos, ¿no? Los algoritmos trabajan con los datos que tú les das. Y hay campos en los que le puedes dar mucho dato o casi la totalidad del dato que explica el problema, pero en este caso, un problema tan complejo como cómo trabajan las personas y lo que aportan a la empresa, es evidente que el algoritmo no va a contar con todos los datos con los que podría contar. Y ahí tiene que intervenir profesionales de los recursos humanos que sepan cómo funciona el algoritmo y que lo integren en su proceso de toma de decisiones, ¿no? Pero estás hablando de que esto ha sido un mal uso, pero yo entiendo que tú en tu trabajo utilizas, ¿no?, estos datos dentro del mundo de la empresa, dentro del mundo de la psicología, para otros usos buenos.
Cuéntanos. Sí, sí, o sea, nosotros lo que hacemos es ayudar a la toma de decisiones, ¿vale? Este tipo de proyectos normalmente empiezan con una pregunta relevante para la empresa, una pregunta que tiene que estar alineada con los objetivos estratégicos de la organización, ¿no? Sobre esa pregunta se buscan los datos que permitan responderla, que a veces están y a veces no están. Entonces hay que ser conscientes también de los datos con los que contamos y de la calidad que tiene ese dato, que no siempre, en el ámbito de los recursos humanos, no siempre la calidad es demasiado buena, ¿no? Una vez que conocemos la pregunta y qué datos nos pueden ayudar a responderla, se aplican las técnicas de análisis que correspondan. Hay proyectos en los que puedes utilizar la estadística tradicional como perfilados o, bueno, cuáles son las variables que distinguen a estas personas que me interesan de las que no lo son, personas con potencial, personas con mayor riesgo de abandono de la empresa o personas con perfiles estrella, ¿no? Con unos excelentes resultados. Pero hay otros proyectos en los que vamos un poco más allá y la matemática y la computación lo que nos permiten es hacer predicciones, ¿no? Con cierto margen de error, pero lo que hacen es dar una predicción que le estemos preguntando. Por ejemplo, lo que comentaba ahora, ¿no? ¿Cuáles son las personas que tienen más riesgo de abandonar en el siguiente año la empresa? Pero ¿cómo se programa un algoritmo para detectar eso? Pues digamos que la matemática es igual que otros algoritmos matemáticos, redes neuronales, bueno, la técnica que se utilice, pero se entrena con el histórico de datos de la empresa, ¿vale? Pero datos, ¿qué tipo de hablamos de datos en genérico, pero que son datos de productividad, hay datos de lo que ponen en Facebook o del historial del tal, o... Claro, o sea, el dato que vayamos a utilizar depende de la pregunta que nos hagamos, ¿vale? ¿Qué tipos de datos se suelen utilizar? Datos de las personas, de los empleados, su valoración de desempeño, su rendimiento, su horario, su trayectoria profesional, qué jefes ha tenido, de quién ha sido jefe, si ha estado en el extranjero o no, cualquier dato que os podáis imaginar de su trayectoria profesional. Y a eso se añaden variables de evaluaciones psicológicas, ¿vale? Que cuando se hace con herramientas que están bien construidas, la información que aportan es de mucho valor, ¿vale? En evaluación de capacidades intelectuales, de habilidades, de competencias, bueno, pues un poco de sus características personales y de cómo trabaja, ¿no? Pero no solo tenemos datos de las personas, también tenemos datos de los equipos, de cómo un equipo trabaja entre sí, los miembros del equipo y con otros equipos. Tenemos datos de cómo se comunican las personas, tenemos datos de cómo valoran unas personas a otras y luego tenemos datos de negocio, los cuales son imprescindibles para hacer este tipo de proyectos, ¿no? Porque al final lo que queremos saber es si lo que estamos haciendo desde recursos humanos con esa información y las medidas que tomamos tiene un impacto positivo en la empresa. Yeah. Porque al final se trata de eso, ¿no? De aportar a la empresa. Tengo que decir, Beatriz, que todo lo que has contado me parece tan apasionante como aterrador, porque claro, también puede incluir, supongo, datos que son involuntarios. Esto que decía Pera, a lo mejor pues el algoritmo hace un rastreo de redes sociales y según el lenguaje que ha utilizado ese trabajador, pues le pone una... ¿no? Sí, nosotros con redes sociales no trabajamos. O sea, sí que empezamos a explorar a ver si éramos capaces de ver un poco qué tipos de rasgos de personalidad se ponían en marcha a la hora de las personas cuando tuitean, como una línea de investigación muy abierta y al final lo descartamos, ¿vale? O sea, yo creo que el principal problema que tiene, aparte del problema ético y legal que estamos sin resolver, y a mí me parece que es fundamental, es que hoy por hoy no hay investigación suficiente para inferir que el comportamiento de una persona en redes sociales va a ser su comportamiento en el lugar de trabajo. No lo hay. Entonces es peligroso. Pero ¿te consta que alguien sí lo hace? O sea, es decir, que Amazon o que un partido político en sus afiliados, no sé, que algunas grandes empresas o instituciones sí que estén haciendo esto de utilizar lo que tú dices, no, nosotros no lo hacemos, pero me has sugerido, ¿y otros sí? Bueno, yo creo que se ha intentado de una manera más, digamos, más sencilla, utilizando LinkedIn, por ejemplo, que sí que es un perfil, o sea, un portal profesional, ¿no? Donde tú pones tu escaparate como quieres. Ahí sí conozco que ha habido ciertos algoritmos de clasificación automática de personas, ¿no? Por ejemplo, para hacer un matching o un emparejamiento, ¿no? Entre lo que yo digo que sé en LinkedIn y que soy capaz de hacer con una oferta determinada de empleo, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que no se está haciendo efectivamente, ¿eh? Otra cosa es que haya departamentos de recursos humanos que consulten, los profesionales de recursos humanos consulten activamente las redes sociales de algunas personas, que esto puede
suceder, pero Claro. algoritmos así de perfil automático yo no conozco ninguna empresa que abiertamente lo esté haciendo. Y detectáis también, yo qué sé, pues sospechas o intuiciones que tengan que ver con cosas como el absentismo, por ejemplo. Sí, o sea, al final cuando metes analítica de datos te sirve para muchas veces confirmar cosas que se sospechaban, y en recursos humanos es verdad que la tradición de analítica de datos no está demasiado arraigada todavía, ¿no? Y entonces, bueno, pues se trabaja mucho por intuición, por experiencia, o no por intuición, ¿no? Pero sí con la experiencia que tenemos, sabemos que esto funciona así. La analítica sirve para confirmar a veces esas intuiciones, pero muchas veces también sirve para matizarlas o para abrir otras puertas que no te habías planteado, ¿no? En términos de absentismo, por ejemplo, sí, o sea, parece como que la intuición es que el género tiene un impacto relevante en la cantidad de horas que falta trabajar una persona, pero cuando analizas un poco más y ves el número de hijos que tiene, la edad de los hijos, empiezas a matizar y ese impacto en el absentismo se va comprendiendo mejor, ¿no? De todas maneras, los estudios de absentismo son muy complicados de trabajar, porque al final ahí sí que no trabajamos en términos de predicción de persona, sino en términos de volumen, ¿vale? O sea, para esta cadena de fabricación, ¿cuál es la previsión o cuántas personas, cuántos perfiles me van a faltar la semana que viene para poder planificar bien el contingente que voy a necesitar? Claro, sí, bueno, eso es más comprensible, pero sí. ¿Habéis comparado las decisiones que toma el algoritmo con las que ha tomado un empresario sin ayuda del análisis de datos? ¿Y son más eficientes? A ver, te iba a decir, los nuestros sí, pero a ver, nosotros sí, esa siempre es la salida de estos proyectos, en lo que nosotros trabajamos. Siempre enseñamos a la empresa cómo funcionaba esta toma de decisiones antes de que pudieras utilizar el algoritmo y cómo funcionaría ahora, ¿vale? Si queréis os pongo un ejemplo rápido. Por ejemplo, un proyecto de selección en el que estuvimos trabajando, selección muy masiva, había un volumen muy grande de candidatos y lo que necesitaba el técnico de selección era... no puedo llamar a los 7.000 que se han presentado con mi equipo y necesito organizarlos de alguna manera, o sea, jerarquizarlos de forma que pueda empezar a llamar al que más garantías tiene, ¿no? Entrenamos un modelo que aprendió del histórico de datos y lo que hacía ese modelo era dar una puntuación a cada uno de los candidatos y los ordenábamos. Esa puntuación no es interpretable, es decir, un 75 no quería decir nada más que era mejor que un 74, ¿vale? Para que nos entendamos. Entonces, la idea era ayudar al técnico para que, haciendo menos llamadas y menos entrevistas, consiguiera candidatos muy buenos, como los que ellos querían, en menos tiempo. Entonces, aquí utilizamos muchas variables, ¿vale? Toda la información de currículum, algunas pruebas de evaluación psicológica, información que se iban obteniendo en el proceso de selección. Y al final lo que enseñamos a la empresa es, mira, tú haciendo las cosas como las hacías antes, tardabas 500 entrevistas en conseguir 10 candidatos estrella. Si hubieras utilizado el orden que te dio el algoritmo, hubieras necesitado hacer menos entrevistas. O sea que el filtro sí que lo hará la máquina. Claro, lo que pasa es que ofrece la información. Luego ya, claro, depende de... La información se la da el técnico. Y el técnico tiene que saber qué hacer con ese dato. Ya. Pero la responsabilidad de hacerlo es del técnico, no del algoritmo. Que estoy pensando que igual que siempre nos da miedo pensar qué sabe, yo qué sé, pues Google de nosotros, ¿no? Sí. Seguramente sabe más de lo que pensamos. Sí. Llegará un momento en el que cada trabajador en activo pues tenga una serie de puntuaciones en fiabilidad, absentismo, capacidad de trabajo en grupo, ¿no? Y eso será basado en la misma información, porque todas las empresas como la tuya tendrán acceso a la misma información. Sí, bueno, ahí sí que hay bastante diferencia de los datos que manejan unas empresas y otras. O sea, es verdad que hay algoritmos, la base del algoritmo puede ser la misma, digamos cómo combina la información, pero, por ejemplo, no se explica lo mismo el absentismo en una empresa de seguridad que en una empresa financiera. Entonces, hay que entrenar cada algoritmo con los datos de cada empresa. Beatriz Lucía, que es directora de Talent Analytics en el Instituto de Ingeniería del Conocimiento. Pues gracias por esta clase que nos has dado, Beatriz. Un abrazo. A vosotros. Muchísimas gracias. Buen día. Abrazos. Todo el mundo está pensando ahora lo mismo, ¿no? Todos los trabajadores de España que están escuchando esto están pensando ¿qué nota me pondría a mí el algoritmo? Sí. ¿Y qué puedo hacer para Yo ahora mismo lo estoy pensando de todo el equipo, de mí mismo lo estoy pensando, ¿no? A ver qué sección funciona más en el A Vivir. O sea, la de la ciencia la debemos poner a las 8 de la mañana. No. Pero estupiña, un abrazo. Adiós. Un abrazo. Suscríbete a La Ciencia,
Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 10 de la mañana. Cadena SER. La radio.